La masacre de Tlatelolco eh, es por todos conocido, o bueno, al menos aquí en México, lo que sucedió el 2 de octubre de 1968. Como algunos de ustedes sabrán, se trata de uno de los acontecimientos más terribles que ha azotado la historia de nuestro país. Eh, y es que no es para menos. Fue el día en que el gobierno opresor del entonces presidente Díaz Ordaz mandó a matar a los estudiantes que hacían huelga en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Y bueno, vamos a saber un poco más el contexto, ¿no? Por aquel entonces, en 1968, serían los Juegos Olímpicos de ese mismo año en México. El gobierno necesitaba dar una cara al mundo de democracia, de libertad, pero en ese entonces había una riña entre dos preparatorias, tanto de la UNAM como del IPN, una bronca que se llevó a un partido de fútbol americano y que, bueno, fueron las Fuerzas Armadas del Estado que desalojaron el complejo, llevándose a varios alumnos detenidos. Eh, como, como tenía que pasar, ambas instituciones, tanto el Politécnico Nacional como la Universidad Nacional Autónoma de México, protestaron contra estos hechos, manifestándose y pidiendo la libertad de los alumnos que estaban en ese entonces bajo las rejas. Y bueno, como, como sabrán o como no, estos hechos, bueno, estas manifestaciones fueron hechas en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en la Ciudad de México. Tanto estudiantes como de estas dos instituciones como de otras se unieron para, para protestar en contra de estas acciones. Cuentan, bueno, yo no estuve ahí, ¿no? Eso fue hace 50 años, hace 50 años de esa masacre. El presidente Díaz Ordaz eh, mandó a llamar al ejército, en específico a una fracción del ejército llamado Batallón Olimpia, para que infiltrara a parte de su gente a las manifestaciones. Estas personas iban bueno, iban con guantes blancos para identificarse. Estas personas, que eran parte del ejército, iban a disparar para que empezara la represión. Es triste porque todos los estudiantes de aquel entonces iban con ganas de salir adelante, de que su voz se hiciera notar. Entonces este presidente, a las de ya, manda al ejército. Eh, es entonces cuando un miembro del batallón Olimpia abre fuego contra uno de los voceros del movimiento. Entonces, como pretexto de que hay disturbios, de que hay armas de fuego dentro del movimiento, empiezan a, a llegar las Fuerzas Armadas, creyendo, bueno, haciéndole creer a todos que era para salvaguardar el movimiento libre y sin violencia de los estudiantes. Cosa más equivocada, lo que hicieron fue reprimir la voz de sus estudiantes. Abrieron fuego, como bien dice la canción de Bostic. Tres luces rojas eh, fueron la señal, y es que, como sabrán, tras ese disparo hubo una bengala en el cielo que anunciaba que debían abrir fuego. Si no mal recuerdo, las cuatro entradas a la Plaza de las Tres Culturas fueron cubiertas por, el, por el ejército. Abrieron fuego directo contra los estudiantes. Me da mucha tristeza porque, según los testimonios recabados por todos los sobrevivientes o todos los que vivieron ese infierno,
pues se metían a los edificios, a las casas que estaban alrededor. Y el ejército entraba a las casas sin más a disparar a, a los estudiantes. Y como sabrán, esta acción del gobierno está impune. Las mentes intelectuales detrás del atentado gozan de libertad absoluta, de pensión, tienen nombres en las calles, calles con su nombre, colonias, tienen placas con sus nombres en el metro, en varias plazas ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que asesinos, gente que reprimió un movimiento de libertad, un movimiento democrático para exigir la libertad de sus compañeros, está impune? A día de hoy que se cumplen 50 años de esa matanza, no es posible, de verdad se los digo, no es posible que sigan vivos. ¿Y saben qué es lo peor? Que los medios de ese entonces ocultaron todo. Enseguida verán imágenes de verdad. eh, da, da pena porque, por ejemplo, el periódico Universal ni se inmutó, no dijo lo que había pasado, dijo solamente ocupación militar de la ciudad universitaria, pero realmente no dijo nada, ¿no? Excelsior, que es un periódico que a día de hoy tiene mucho peso, tiene mucho ruido en el ámbito internacional, dice: recio combate al dispersar el ejército de un mitin de huelguistas. ¿Recio combate? ¿Combate? ¿De verdad? ¿Esa es la palabra? ¿Combate? Pero si los estudiantes no tenían armas, ¿cómo iban a combatir? Asesinó el ejército, no fue un combate. Los estudiantes, por Dios, ¿con qué iban a pelear? ¿Les iban a aventar las plumas, los lápices o qué? Novedades. Un periódico que ahora creo que es revista, titula: balacera entre francotiradores y el ejército en Ciudad Tlatelolco. Por favor, vean qué ridiculez. Qué ridiculez. Y, bueno, el periódico El Sol de México, que sigue existiendo y es igual de mentiroso. El objetivo: frustrar los 19 Juegos. Por Dios, francotiradores abrieron fuego contra la tropa de Tlatelolco. Y vamos, ¿qué es esto? De verdad, ¿qué es esto? ¿Estamos en serio? Algunos otros periódicos, en este momento no, no tengo la información, ¿no? Pero titulaban: Ejército contra terroristas. Por favor, terroristas. Es una vergüenza. Esto es México. No tenemos que criticar a Venezuela u otros países que viven el yugo del imperio estadounidense. Aquí está el infierno, señores. Aquí es donde se vive el infierno. Esto sigue impune. Por favor, impune. Gracias a los gobiernos corruptos que no han buscado la justicia. Dicen cifras oficiales de este gobierno manipulador y asesino que son 100 los muertos en total entre ejército y estudiantes. Por favor, todos sabemos que nadie del ejército murió, solo estudiantes. Y no son cifras verdaderas. Hay libros que comprueban o sustentan que hay más de 300 muertos y más de 100 desaparecidos. Por favor, queremos justicia. Y si queremos justicia, debemos exigirla, pedirla, exigirle al gobierno que nos diga qué pasó, igual que con los 43 normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué está pasando? ¿Que no tenemos voz? ¿No tenemos voto? Debemos exigir justicia. No es posible que a día de hoy se siga reprimiendo la voz del pueblo.